Muy bien, el día de hoy vamos a ver los efectos de carga que ocasionan que un medidor, como un voltmetro, un galvanómetro, un amperímetro, un osciloscopio, alteren hasta cierto punto la medida teórica del circuito. Este tema se llama efectos de carga de un medidor. Nos dice aquí que todos los instrumentos de medición, sin excepción, cargan. ¿Qué significa cargar? Nosotros tenemos un circuito que es sencillo, una fuente de tensión y una resistencia de carga o una carga simplemente que representa cualquier otro circuito. Nosotros queremos que en esa carga exista, pues no sé, la máxima transferencia de potencia o bien que exista una caída de tensión o que exista por aquí una corriente que pase por esa carga. Si nosotros conectamos aquí a un amperímetro, ese amperímetro va a tener una resistencia interna en su construcción. Esa resistencia interna va a afectar a la carga o va a afectar la medición de corriente del circuito, porque ahora ya no nada más se tendría la resistencia de carga, sino se tendría la resistencia de carga más esta resistencia interna para calcular o para determinar la corriente total del circuito. De la misma manera, si nosotros tuviésemos una fuente de tensión, la misma carga, el mismo circuito y quisiéramos nosotros conocer el voltaje en ese circuito, en esa carga, pues ese voltmetro también tiene una resistencia interna. Como se puede observar, el voltmetro está conectado en paralelo. A su vez, la resistencia interna del voltmetro pues estaría conectada en paralelo a la carga. Eso hasta cierto punto va a modificar el valor teórico de la caída de tensión en la carga. A eso se refiere cargar, que cualquier instrumento de medición, sin importar el tipo, cargan al circuito en algún grado, en alguna medida. Esa cantidad de carga depende prácticamente del instrumento o como del circuito que se va a medir. Si nosotros tenemos un circuito de muy alta precisión con valores muy pequeños, muy probablemente el instrumento de medición deba de ser extremadamente preciso. Si es un instrumento de medición común y corriente, lo más probable es de que el efecto de carga que tengamos sea muy grande. Explico más detalladamente. Tenemos dos circuitos, un circuito con una fuente de 10 volts y una resistencia de 20 kilo ohms, y otro circuito con una fuente de 50 milivolts y una resistencia de 100 ohms. Si nosotros aplicamos la ley de Ohm para determinar la corriente que circula en ambos circuitos, vamos a descubrir que la corriente que circula en ambos circuitos es de 0.5 miliamperes en ambos casos. Entonces este sería nuestro valor teórico, el valor de 0.5 miliamperes. En otras palabras, que la corriente que queremos que circule por esta carga o por esa resistencia debe de ser de 0.5 miliamperes, y lo mismo para esta otra, independientemente del valor de la fuente y de las mismas cargas. Si nosotros conectamos un amperímetro para poder medir esas corrientes y nos dicen que ese amperímetro tiene una resistencia interna de 220 ohms, entonces tendríamos que volver a hacer el cálculo para saber el valor que nos daría medido o el valor que nos mediría ese multímetro. Porque nosotros pues, ya tenemos el valor teórico que es 0.5 miliamperes en ambos casos. Bien, pues para el primer circuito observemos que la resistencia total del circuito sería la carga 20 kilo ohms más 220 ohms, que es la resistencia interna del amperímetro. Para el segundo circuito la resistencia sería de 100 más 220, 320 ohms. Si nosotros volvemos a hacer la ley de Ohm para calcular ahora la nueva corriente que circula por ambos circuitos, en el primer caso nos va a dar 0.49 miliamperes, que bueno, pues podemos decir que es casi igual a la corriente teórica. No habría tanto problema si conectamos un amperímetro con esta resistencia interna. Sin problema podemos decir que el efecto de carga no es significativo o es pequeño. Por el otro lado, en el otro circuito, si calculamos la nueva corriente considerando la resistencia interna del multímetro o del amperímetro, nos va a dar que la corriente es de 0.15 miliamperes. Si comparamos esta corriente con esta otra, nos damos cuenta que ha desmeritado enormemente la magnitud de la corriente. Eso significaría que el efecto de carga de este amperímetro pues es demasiado, es muy grande, no nos serviría para medir la corriente en ese circuito. Si calculamos el efecto de carga para uno y para el otro, tendríamos que en el primer caso es de 1.2. ¿Qué queremos? Que el efecto de carga sea muy pequeño para nosotros poder asegurar que el amperímetro o que el instrumento de medición es óptimo o adecuado para ese circuito, para la medición de ese circuito. Por el otro lado, tendríamos el cálculo, este es el valor teórico y este es el valor medido, ¿no? Este es el valor teórico. Por 100 nos da 1.2. Entonces, por el otro lado, tendríamos un 68.8%. Si nos damos cuenta, el efecto de carga es muy grande. Por lo tanto, pues este instrumento de medición no nos es útil para este circuito. Entonces, como los instrumentos de medición no están hechos para determinados tipos de circuitos, se espera que en un instrumento de medición, por ejemplo, tenemos este circuito, tenemos que podemos conectar un amperímetro. ¿Qué es lo que queremos en un amperímetro cuando lo conectamos a un circuito? Pues que esta resistencia interna sea prácticamente cero. En otras palabras, que sea casi como un circuito corto, con una resistencia muy pequeñita, para que no afecte en el circuito la medición de la corriente. Por otro lado, si nosotros conectáramos, por ejemplo, aquí un voltmetro, ¿qué es lo que esperaríamos de ese voltmetro? Pues que su resistencia interna de ese voltmetro fuese lo más grande posible, tan grande que esta resistencia interna tan grande que se asemejara a un circuito abierto. Si esto fuese entonces un circuito abierto, ya no nos afectaría la conexión en paralelo del voltmetro con la carga. Hemos puesto los dos circuitos anteriormente estudiados en Multisim. Nosotros sabemos que Multisim tiene instrumentos demasiado precisos. Si nosotros quisiéramos adquirir uno de los instrumentos que tiene Multisim, por ejemplo, este osciloscopio, pues vemos que es un Tektronix, de los más caros y de los más precisos que hay en el mercado. Entre más preciso sea el instrumento, pues obviamente es más caro. Voy a poner un amperímetro, por ejemplo, este, lo voy a poner aquí. Y voy a poner un voltmetro, por ejemplo, este, y lo voy a poner acá abajo. Se espera que el amperímetro tenga una resistencia demasiado pequeña para que nos pueda medir adecuadamente un circuito o el otro. Si yo le doy doble clic, veo que la resistencia interna es de un nano ohm, 1 por 10 a la menos 9 ohms. Eso significa que la resistencia interna de este amperímetro pues es demasiado pequeña, muy pequeña, que la puedo asemejar a un circuito corto. Eso significaría que este multímetro pues es bastante adecuado, es bastante preciso. En el caso del ómetro de Multisim,
su resistencia interna es de 10 megaohms, es una resistencia pues bastante grande, 10 millones de ohms. Eso quiere decir que pues la resistencia interna del ómetro la puedo asemejar a un circuito abierto y no afectaría en gran medida cuando la conecto a una rama para medir voltaje. Voy a borrar el voltmetro, me voy a quedar con el amperímetro de buena calidad y lo voy a conectar en el primer circuito y el mismo amperímetro lo voy a conectar en el segundo circuito. ¿Qué esperamos? Que en el primer circuito nos mida 0.5 miliamperes y en el segundo también, siempre y cuando el amperímetro sea de buena calidad. Veamos. Al ejecutar el circuito, en el primer circuito nos da 0.499, casi 0.5 miliamperes y en el segundo 0.5 miliamperes. ¿Qué significa? Que el amperímetro es de excelente calidad. Por ejemplo, un amperímetro, un instrumento de medición, el costo de un multímetro Fluke, pues es elevado, pero eso obedece a que las resistencias internas, cuando está configurado como voltmetro, es que es muy grande y que la resistencia interna cuando está configurado como un amperímetro es demasiado pequeña. A diferencia de un multímetro que no es de esa marca, es menos preciso, obviamente más económico, pues sus resistencias internas dejan mucho que desear. Cuando nosotros adquirimos un instrumento de medición, debemos de fijarnos muy bien en esas características, las resistencias internas de los instrumentos de medición, porque eso hará que el efecto de carga sea mínimo al conectarlo a cualquier circuito.